Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días hábiles le decimos, clave la sintonía en el 960 en nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de la profesora Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas, y quien les habla en la dirección general, José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, señor Alejandro Cruz. Buenas tardes, señor José Luis Orlando, ¿cómo está? Un afectuoso saludo para todos nuestros oyentes de Historia Activa, quienes nos pueden llamar al 423-3822 o nos dejan su mensaje grabado al 425-7931 o nos mandan mensaje de texto al celular de la radio, que lo tiene ahí al lado José Luis, 156-515-522. Nos escriben a historia-activa @yahoo.com.ar, donde mi amiga Rosa Grinta le saca chispas al teclado para estar al día con ustedes. Nos leen en www.netlog.com/historiaactiva. Nos escuchan online a través de www.radionacional.com.ar, etiqueta emisora, etiqueta LRA6, Radio Nacional Mendoza, o también se hacen amigos nuestros de Historia Activa en nuestra página de Facebook, donde ya somos 89 los amigos y, como siempre decimos, vamos por más. Así es. Bueno, hoy día nosotros hemos querido hacer la reconstrucción histórica e historiográfica de la festividad del Santo Patrono Santiago que vivimos el miércoles. Ese miércoles no quisimos incidir porque la gente escucha siempre la historia del Santo Patrono Santiago de Mendoza el día miércoles. Así, todos los medios televisivos, audiovisuales y demás, ¿no es cierto?, y radiales se dedican a eso. Nos dedicamos a eso, entonces, para no cansarlos en la audiencia, nuestra intención era ahora, un día viernes, un poco más relajado, historiar un poco esta creencia y esta advocación popular, porque estamos hablando, como dicen los ingleses, de la culture popular. La cultura del pueblo, ¿no es cierto? O cultura popolare, ¿no es cierto?, hablando en italiano. La dinámica entre las culturas populares están las advocaciones religiosas. Esto es muy importante tenerlo presente. Y podemos decir que inicialmente, cuando se funda la ciudad de Mendoza, la advocación no es del Santo Patrono Santiago, como le decimos nosotros aquí, sino de San Pedro. Esto es muy importante tenerlo presente porque en el acta de fundación del 2 de marzo de 1561 se pone la advocación al dicho apóstol, y también, entiéndase San Pedro, se nombra un mayordomo. Esta costumbre también es muy importante tenerla aquí presente por la sencilla razón que, bueno, la religión cristiana católica es una religión monoteísta, indudablemente. Pero las religiones politeístas, como los griegos, por ejemplo, y usted lo sabe mejor que yo, Alejandro, ponían cada ciudad o polis bajo la protección de una divinidad poliada. Así es. En el caso de Atenas, su diosa protectora era Palas Atenea, por ejemplo. Exactamente. Entonces ya viene esto de una tradición anterior al cristianismo de poner la ciudad bajo la advocación, en este caso de un dios en las creencias politeístas o de un santo en las creencias monoteístas, ¿no? Esto es muy importante tenerlo presente. Y estaba muy aferrado en el siglo XVI la advocación de un santo para que protegiera la ciudad. Así es, y vamos a decir que tenemos cierta jerarquía en buscar el patrono, porque si no es Pedro, es Santiago, es decir, dos apóstoles, claro, y de los más cercanos a Jesús. Así que, bueno, le mandamos un saludo muy grande a Pame Angulo, que es una nueva de las amigas, y nos dice: mis hermanas han sido alumnas del profesor Orlando, y hace mucho tiempo que lo estamos buscando. Y se ve que dejó mucho en sus corazones, y realmente es para ella el mejor profesor que tuvieron. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Qué tal, Sí, las recuerdo, Bueno. ¿Sí? Ahijada mía, así que hace un gran cariño para todas
las hermanas que yo tuve de esa familia. Así que si me pueden encontrar, ya saben en qué escuela, ahí estoy. Y en Facebook lo podés encontrar, Pame y amigas y hermanas, y también escuchando Historia Activa como ellos lo hacen. Así que bienvenida Pame, bienvenida a todas las amigas y conocidas de mi amigo José Luis Orlando, que lo recuerdan con mucho cariño, porque ha sido el mejor profesor que tuvieron. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Continuando entonces con estos patronos. Como vos bien decís, el verdadero patrono original de nuestra ciudad, de nuestra provincia, fue San Pedro. ¿Qué pasó? Cuando Pedro del Castillo fundó el 2 de marzo de 1561 la ciudad, que llamó Mendoza, en homenaje al gobernador de Chile, que era don García Hurtado de Mendoza, enarboló una cruz, señaló el lugar donde habría de erigirse la primera iglesia o iglesia matriz. Al fijar el sitio en que debía levantarse el templo, del Castillo nombró a San Pedro como su titular. No en vano se llamaba Pedro. Claro. O sea, su santo, digamos. Por devoción al santo de su nombre, y lo tomó como patrón y abogado de esta ciudad, según consta en el acta de fundación. Claro, y es tradición en Europa no solamente festejar el cumpleaños, sino festejar el Día del Santo. Claro. Por ejemplo, nuestra productora, que es Costumbres Europeas, festeja el día del cumpleaños y el día de Santo, en este caso Santa Rosa, ¿no? Claro. Eso es una tradición religiosa. Así es. ¿Verdad? Saludos a Leticia, que también nos está conectando y saludando. Saludos a todos los amigos. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que no sabemos a ciencia cierta toda esta cuestión de la advocación de San Pedro? Por la pérdida de las actas capitulares de los primeros 5 años de existencia de la ciudad de Mendoza. Entonces no nos permiten conocer el momento en que comenzó a honrarse al apóstol Santiago en vez del apóstol Pedro como patrono principal. A ver, vos tenés un dato más. Claro, y acá fundamentando lo que vos dices, Alejandro, en el acta dice así, se lo resumo, por supuesto, y ante todas estas cosas, señalando la advocación de la Iglesia Mayor de dicha ciudad, la cual se ha de llamar y nombrar Señor San Pedro, a quien tomo por patrón y abogado en esta dicha ciudad, y ahí sigue, ¿no? Ahí está, dentro del acta de fundación, la advocación a San Pedro. Así es. Bueno, como decíamos, ante la pérdida de esas actas capitulares, no sabemos cuándo cambia el patrón y por qué. La iglesia matriz continuó dedicada a San Pedro hasta mediados del siglo XVII, según constan las visitas pastorales de los obispos de Santiago de Chile, por ejemplo, a cuya diócesis pertenecía el corregimiento de Cuyo. El hecho es que Santiago, tenemos el primer dato de su advocación hacia 1567. Claro. En los primeros tiempos. En los primeros tiempos, si tenemos en cuenta que Mendoza fue fundada en 1561, el 2 de marzo. El 2 de marzo, entonces tenemos 6 años después, ya había cambiado la advocación. Así es. Es decir, Santiago, como patrono de Mendoza, también es antiguo, es apenas una diferencia de años que en historia es muy poquito. Es nada. Es un soplo. Es un soplo. Un soplo. Entonces, el Cabildo de Mendoza realizaba la ceremonia desde el día 24, cuando se enarbolaba el real estandarte en la casa del alférez real, al que se le montaba una guardia. Luego, entre las 2 y 3 de la tarde, se hallaban alineadas en la Plaza Mayor, en la actual Plaza Pedro del Castillo, todas las milicias de la ciudad, los oficiales, el cuerpo de cabildantes, y hecha la formación, emprendían la marcha de la procesión desde el Cabildo, con el comandante de armas a la cabeza a toda tropa, y con un ayudante a su flanco con espada en mano. O sea, una cosa realmente formal, protocolar, ¿eh? Claro. Detrás seguían las milicias, y posteriormente se formaba la infantería, al costado del Cabildo, hoy Museo del Área Fundacional de Mendoza. Así es. La caballería después. Luego las tropas emprendían la marcha hasta llegar con el estandarte real a la entrada de la iglesia matriz, en la esquina de Ituzaingó y Alberdi, cuarta sección. Y cuando todos los que acompañaban estaban de pie, se realizaba un saludo de 5 tiros de cañón. Concluida la víspera y cuando salía el real estandarte, se presentaban las armas de la infantería y seguían hasta dejar al alférez real en su casa. Mirá toda la formalidad, ¿no? Y continuaban más tarde hasta el edificio del Cabildo y después se retiraban las compañías y demás formaciones. Este acto solemnísimo
sucedía también el día 25, que era el día del patrono. Estamos hablando de las vísperas. El 25, el mismo día también, cuando finalizaba la ceremonia, el pueblo festejaba con corridas de toros que se improvisaban en la plaza y asimismo bailes populares. Así es, para que usted, para que el turista que nos esté escuchando, o para aquella persona que nos está escuchando de Mendoza, sepa qué importante es la tradición de la advocación del patrono Santiago, que viene de los primeros tiempos fundacionales, indudablemente. Por supuesto. Y esa tradición del terremoto, si no le rezamos o no hacemos honor al día, que de hecho tembló 2 veces, tembló el miércoles. Sí, tembló el miércoles 2 veces, así muy leve. O sea, se hizo sentir que... Se hizo sentir. Acá estoy yo. Acá estoy yo. Acá estoy yo. ¿Qué pasó? Nosotros no solamente hemos vivido catástrofes naturales del estilo del terremoto de 1861, sino han existido movimientos sísmicos anteriores y movimientos sísmicos delicados como el de 1738, por ejemplo, el primero registrado importante que hizo caer varias construcciones. Se lo sacaba al santo patrono en procesión para que ayudara a la ciudad, ¿sí? Lo volvimos a sacar muchas veces en la epidemia de cólera morbus, y ya estamos hablando en la década de 1880, en la epidemia de difteria 1894, ¿sí? Y bueno, la gente le rezaba hasta que la peste, que hoy día se denomina epidemia, cesó. Esto es muy importante. Todas las crónicas lo dicen, ¿no? Sí. Era una costumbre también muy acendrada de todo lo que tenía que ver con lo hispánico. Claro. Sí, y esto tiene su trascendencia al día de hoy. Es decir, el patrono Santiago nos ha ayudado en importantes y dolorosas situaciones a todos los mendocinos. Exactamente. Así que está bueno que la gente sepa estos antecedentes para saber qué es lo que festejó antes de ayer, ¿no? Claro. ¿Qué fue el feriado? ¿Por qué fue el feriado? Claro. ¿Por qué? Yo le contaba a una amiga nuestra acá que está online, que es Leti Cosca de Buenos Aires, el tema de la tradición de los temblores. No de la tradición, de la leyenda, ¿no? Y ahora vos me estás confirmando que efectivamente hubo un movimiento leve, pero hubo un movimiento telúrico el día miércoles. Y dos. Por Eh, duplicado. O sea que es fija, ¿sí? Claro. Que tiembla. Yo le decía a ella esto, me decía, pero qué extraño. Y digo, sí, bueno, pasa. Pasa, pero sepa, Leti, disculparnos, pero nuestras madres nos enseñaban, hay que rezarle al patrono Santiago. ¿Vos te acuerdas, no? Sí. Porque si no va a temblar, y eso lo escuché a mi madre, lo escuché a mi abuela, y hasta ahí paró porque no conocía a mi bisabuela, ¿no? Porque de haberla conocido, indudablemente... Y algún consejo similar que claro, me hubiese dicho los mismos, 200 años de historia juntos. ¿Qué quiero decir esto? En tradición, en cultura popular, en tradición oral. Por supuesto. Así que, bueno, hemos tratado... y nos faltó contar quién es el apóstol Santiago. Muy sucintamente vamos a decir que fue, según el Evangelio, el Nuevo Testamento, fue uno de los primeros llamados al apostolado por Jesús, junto con su hermano Juan. Su hermano Juan fue el apóstol amado de Jesús, el que escribió el 4º Evangelio, que se lo conoce como Juan Evangelista y cuya festividad es el 27 de diciembre. Estos hermanos, que se hacían llamar Boanerges, que quería decir hijos del trueno, tenían su carácter, Santiago y Juan, y la madre también, que fue a reclamarle a Jesús que a los primeros que tenía que poner a su derecha en el paraíso era a sus 2 hijos. Jesús la sacó amablemente, diciéndole, señora, no me venga con esas cosas. Pero eran una de las parejas de hermanos, la otra pareja era Pedro y Andrés. Y estos 4 eran los más cercanos. Y entre ellos está la tradición apostólica de Santiago, que muere en Oriente, pero sus discípulos, para evitar todo tipo de profanación del cadáver, lo llevan hasta España. Claro. Y allí es donde lo entierran. Por eso es que es Santiago de Compostela, del campo de las estrellas, porque dicen que una estrella guió
a los discípulos de Santiago hasta llegar al lugar donde hoy reposan sus restos, en el año 42 de la era cristiana. Todo un tema. Entonces, Bueno, hemos llegado al final de Historia Activa. Seguimos mañana. Gracias a nuestros amigos por comunicarse. Saludos a la familia Angulo. Celeste, acordate que tengo tu regalo todavía de egreso, así que ubicame. Nos bueno, vemos. Ya lo ubicaron al profesor, ¿eh? Así es. Un abrazo muy grande a todos y hasta el próximo programa. Sigue el señor Daniel Badano en el boletín informativo y el señor Fito Suden en el patio trasero. Adiós. Historia Activa.